Un mensaje de Dios para su vida. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora de la mañana, la cual se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Filemón, un pequeño libro de un solo capítulo de la palabra del Señor. Filemón, capítulo 1, versículos 10 y 11, leímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Amén. Maravilloso Señor y Dios. Clamamos un instante a usted para que ponga su gracia, su unción, su dirección sobre nuestra vida, para que, Señor, usted nos inspire y la palabra no sea mi palabra, sino la suya. Nosotros, Señor amado, no podemos adentrarnos en el corazón de nadie, pero su Espíritu Santo, Señor, a través de su palabra, transformándola en espada de doble filo para que traspase el alma y llegue, Señor, al corazón de cada radio oyente, de aquellos que nos ven o aquellos que nos escuchan, aquellos que nos oirán mañana, aquellos que continuarán, Señor, escuchando tu palabra, Señor, a través de las redes sociales. Yo te pido que tú inspires, bendigas y envuelves a través de tu Espíritu esta palabra y la lleves al corazón de cada uno de nuestros amables auditores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bueno es, amado, poder estar una vez más acá junto a ustedes para hablar la palabra del Señor. Hoy en esta carta escrita por San Pablo a Filemón. Para muchas personas los personajes de la Biblia no son muy conocidos, no son muy conocidos. Pero la palabra del Señor en la misma carta nos expresa y nos da un poquito de la historia de Filemón, el cual dice que era un cristiano ahí en Colosas y muy distante de Roma, de donde Pablo le escribía esta carta a Filemón. Un varón de Dios, el cual era casado con Apia, su esposa, y que en su casa, dice la palabra del Señor, que tenían una iglesia. En su casa hacían las reuniones. Dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Por tanto, en la casa de Filemón había una iglesia, un templo, un lugar de adoración donde se congregaban. No podemos conjeturar sobre la edificación de ese lugar, pero en la casa de Filemón estaba la casa del Señor. Ahí se reunían los hijos de Dios y el pastor de esa iglesia era Epafras, según nos dice Colosenses capítulo 1, verso 7. Epafras era el pastor, el encargado de esa obra que estaba en la casa de Filemón. Filemón era un hombre acomodado, un hombre rico, un hombre de posesiones, y tenía muchísimos empleados, los cuales en ese entonces eran esclavos. Se compraba la persona para los servicios que necesitaba la persona que tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, la palabra del Señor nos enseña que entre todos esos empleados, entre todos esos esclavos que tenía Filemón, hubo uno de ellos que no se portó bien, y este se llamaba Onésimo. Onésimo era uno de los empleados, uno de los esclavos de Filemón, y que la palabra del Señor nos da a entender que se apropió de lo ajeno en aquel lugar, y luego de hacer esto, no sé si descubierto o no, o antes de ser descubierto, abandona el lugar, se va, arranca, huye de Colosas y recorre 2111 kilómetros para llegar a Roma. Y en Roma es apresado. Y una vez más conjeturamos. No podemos decir que fue la denuncia de Filemón para que Onésimo fuese apresado, o simplemente
la mala costumbre de Onésimo, volvió a cometer error allá en Roma y allá fue apresado y fue llevado a la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Parte de la historia de lo que aconteció para que esta carta fuese llegada a Filemón desde la cárcel en Roma, donde al entrar Onésimo en esa cárcel se encuentra con que Pablo, el apóstol, estaba también encarcelado en aquel lugar. Muchas veces, amado, nosotros hemos hablado con respecto a los propósitos de Dios, a las situaciones que Dios prevé, la presciencia, el adelantarse al conocimiento, el adelantarse al mañana. Dios tiene todo en su mano, tiene todo previsto. ¿Usted sabe que Dios tiene su mañana ya establecido? Usted no sabe qué acontecerá mañana con usted. No sabe qué es lo que sucederá la próxima semana, el próximo mes. Sin embargo, Dios ya lo sabe. Ya tiene previstas las cosas. Y Pablo, encarcelado ahí en Roma, en su segundo presidio de Roma, dice la palabra del Señor que se encuentra ahí con Onésimo, y la predicación de la palabra del Señor de Pablo llega al corazón de Onésimo. El corazón de Onésimo no estaba vacío de las cosas de Dios. Era un hombre más, así como todos los esclavos de Filemón. Seguramente asistían a la casa porque era necesario, asistían a la iglesia, asistían a los servicios que se hacían en la casa de Filemón. Verso 2, capítulo 1 de la misma carta. La iglesia que está en tu casa. Yo imagino que es lo mismo que haría yo. Si yo tengo reuniones en mi casa y en mi casa hay personas, hay visitas, o hay personas que vivan en mi casa, yo lo primero que haría sería invitarlos a participar de los cultos, a participar de las cosas sagradas del Señor. No lo dejaría hacer así, que si quiere van o no. La invitación por lo menos estaría, porque a mí me interesa que Cristo llegue al corazón de todos, de toda persona, de los más posibles. Y Onésimo conocía lo que se hacía en la casa del Señor, en el hogar de Filemón. Por lo tanto, cuando llega a la cárcel, apresado una vez más, apresado ahora en Roma, después de haber huido de Colosas, de haber hecho lo malo en la casa de Filemón, se encuentra con Pablo, el apóstol, que también estaba preso, por diferentes motivos antes, por diferentes motivos ambos. Onésimo por haber robado, preso en Roma. Pablo por predicar la palabra del Señor, preso en Roma. Qué distintos motivos para estar siendo fiscalizado, para estar en la cárcel. Uno por predicar la verdad y otro por hacer lo malo. Pero Dios tenía previsto el momento justo para que llegase Onésimo y se encontrase con Pablo. Y Pablo no despreciaba la oportunidad. En la cárcel también hablaba de Dios, predicaba el Evangelio. A pesar de estar preso por ese motivo, él mismo nos dice, pero la palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios era libre. Y él predicaba y enseñaba, y muchos se convirtieron a través de la predicación del apóstol Pablo en las cárceles. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno de ellos fue precisamente Onésimo. La palabra Onésimo, ¿qué significa Onésimo? Significa fiel, útil, provechoso. Sin embargo, para Filemón no fue provechoso, al contrario. Abusó de la confianza de su jefe, de su amo, él le robó y luego huye. Pero se puede huir, amado, de la justicia humana. Se puede huir de su jefe, pero no va a huir de Dios. Era necesario que llegase a la cárcel, se encontrase con Pablo y escuchase la palabra del Señor, y ahora Dios cambia la vida de Onésimo y ahora le hace realmente un hombre de provecho, un hombre de utilidad. Los cambios que Dios hace.
la transformación que Dios hace y que no ha pasado ese tiempo, Dios sigue siendo justo, sigue siendo fiel, sigue haciendo cosas maravillosas en la vida del ser humano, y aun cuando han transcurrido los siglos y los siglos, estamos en nuestro tiempo y el poder de Dios sigue vigente. Esta misma palabra que estás escuchando ahora en esta mañana puede hacer algo en tu corazón, puede hacer algo en tu vida. Porque yo entiendo, amado en el Señor, que la persona que hace mal, algo en su conciencia le indica que hace mal. Algo en su conciencia le indica que hace mal. El solo hecho de que Onésimo tuviese que huir de Colosas, donde tenía estabilidad, donde tenía comida, donde tenía la protección, donde tenía un salario, comete el error de robar y ahora tiene que huir. Y es despojado de todo eso, de su estabilidad, de su lecho, de su lugar donde vivía y dormía, donde comía, donde era alimentado y donde tenía la protección. Hoy día, a causa de ese robo, tiene que huir de aquel lugar. Yo pienso que la conciencia de Onésimo no estaba bien, que algo acontecía, sobre todo si había asistido a la casa del Señor en el hogar de Filemón, conocedor de las cosas del Señor. Mayormente entonces su conciencia no tiene que haber estado bien. Pero gloria al Señor, porque es apresado en Roma y en Roma se encuentra con el apóstol. El apóstol le predica la palabra del Señor, la palabra que es espada de doble filo, entra en el corazón de Onésimo y el hombre se convierte al Evangelio. Y ahora, para Pablo, ahí en la cárcel en Roma, le es de mucha utilidad. Y predican ambos la palabra del Señor y le es de ayuda. Ahora dice la palabra del Señor que Onésimo sale de la cárcel y Pablo desde la misma cárcel le escribe a Filemón y lo envía de vuelta a aquel lugar. Envía a Onésimo de vuelta al hogar donde él había hecho maldad, había hecho daño, pero ahora con una carta de respaldo. Y por eso dice la palabra del Señor ahora de esta manera: te ruego por mi hijo Onésimo. Mira cómo lo trata el apóstol Pablo a Onésimo, su hijo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como mí mismo. ¿Cómo avala el apóstol Pablo a Onésimo? Tiene que haber visto en él la transformación, el cambio, cómo Dios, la obra que Dios hizo en la vida de Onésimo, para avalarlo de esa forma, para ponerse en su lugar y decirle a Filemón: recíbelo como si fuera yo. Recíbelo como me recibes a mí, porque ahora a ti y a mí nos es útil. El inútil de ayer, en la cárcel Dios lo cambia y ahora lo transforma en una persona útil y es enviado nuevamente a su jefe, a su patrón, a su amo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado, qué glorioso es el Señor. Mira el lugar. Una vez predicando la palabra del Señor, acá en la misma radio, yo le decía: la gracia de Dios llega a los peores lugares. ¿Recuerdas ese mensaje? Cuando los espías de Josué llegan a Jericó, al lugar peor, allá fueron a dar los 2 espías. Hoy día la palabra del Señor, la gracia de Dios se manifiesta en la cárcel de Roma, es convertido Onésimo y es llevado de vuelta a Filemón. ¿Qué hubiese acontecido si no hubiese sucedido el cambio que Dios hizo en la cárcel en Onésimo? Si nuevamente Filemón lo toma, la ley habría sido durísima con él. Si no hubiese habido esa carta, habría sido entregado a la justicia, y la justicia de ese entonces, amado, dice que estas personas que se apropiaban de las cosas ajenas eran lapidadas. Esa era la muerte que se les daba, por lapidación. ¿Sabe usted lo que es eso? Lapidación es una muerte, era la peor de las muertes en ese entonces, porque era apedreado hasta morir. La lapidación era la muerte a piedra. Entonces se imagina lo que le esperaba
A Onésimo, si no hubiese cambiado, si Dios no hubiese aparecido a su vida, pero ahora en vez de aquello es recibido ahí en su casa por Filemón, porque la obra de Dios había entrado en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dios en esta hora bendiga nuestras vidas, amados. Bendiga nuestros corazones. Esta palabra nos da a entender que la palabra de Dios, cuando llega al corazón del hombre, cambia al más vil pecador. Cambia al más vil pecador. Y eso pude verlo yo muchas veces acá mismo en nuestro Diego de Almagro. Hombres con vicios, hombres hastiados del licor, escucharon la voz del Señor ahí en la plaza, en nuestra propia plaza. Una hermana fue, le entrega un tratado y lo invita a la iglesia, y esta persona, hastiado de su vida, nos sigue en el punto de predicación. Llegamos a la iglesia, entra a la iglesia, es ungido ese día y llega a su hogar, sabe, aborreciendo el licor, aborreciendo el alcohol, aborreciendo lo que era para él una costumbre. Y cuando llega a su hogar y ve esos vasos y esas botellas a medio consumir en su mesa, dice que le provoca asco, le provoca aversión a aquello, se deshace de ello. Y hasta el día de hoy puedo dar fe de aquello, porque él lo cuenta. Nunca más una gota de alcohol llegó a sus labios. La obra que Dios hace en la vida de aquel que necesita del Señor. Por tanto, en esta hora yo te digo, la palabra de Dios sigue vigente, la obra de Dios sigue vigente. ¿Hay algo por lo cual tú tengas que desees deshacerte de aquello? Hay cosas en tu vida que te tienen tal vez hastiado, cansado. Dios tiene poder. Dios tiene poder para hacer obras maravillosas y la puede hacer en esta mañana, en ti. No te está hablando el apóstol Pablo, te está hablando un pequeño siervo del Señor, pero ¿sabes? La palabra de Dios tiene la misma connotación. La palabra de Dios es la misma. La obra de Dios es la misma. Dios sigue siendo el mismo. Los hombres cambiamos, pero Dios no cambia. En esta mañana hay bendición para tu vida. Que el Señor gloriosamente te bendiga.